Historia primitiva del hombre y la sociedad. Introducción. Para empezar nuestro discurso, habremos de pasar por algunos rasgos de la historia natural de hombre primitivo, a la cual adicionaré algunas cuestiones que no se han planteado. Por ello, iremos avanzando en el concepto e imagen de sociedad, hasta colocarla en sus últimos estadios evolutivos, como también haremos breves exposiciones acerca del origen de la vida. Observaremos en esta obra los diferentes sistemas económicos y de gobierno, y trataremos de plantear el final o la extinción de la raza humana. El orden de estos temas los iremos estableciendo a medida que avancemos. Por lo tanto, no es una regla general seguir los temas tal como han sido enumerados, solo serán clasificados por categorías, que autónomamente se vayan creando como consecuencia de la indagación. El origen de la sociedad y el final de la misma. Iniciaremos con la siguiente pregunta. ¿Debemos comenzar con la indagación acerca del origen de la vida para luego extenderlo a la sociedad? ¿O simplemente debemos investigar a la sociedad y no involucrarnos en su origen? Bueno, entregar una respuesta de esta magnitud requiere de una larga meditación, puesto que tanto el primer elemento como el segundo son importantes. Pero para poder avanzar es mejor partir desde las primeras sociedades, si es que así se les puede llamar, y luego exponer algunas teorías acerca del origen de la vida. La primera especie que comenzó a imaginar con una amplia dificultad la manera más segura de conservarse, logró sobrepasar la estructura mecánica e instintiva de conservación natural. Ya hubiesen surgido de los mares o de la tierra, como plantean lógicos e incoherentes escritores. Ahora, esta primera observación hecha a la naturaleza les abrió un amplio camino. Por ende, imaginarles con dones sobrenaturales volvería al hombre primitivo un dios o simplemente lo adelantaría de estadio. De igual manera, si se le otorgaran una serie de facultades, iniciaríamos más adelante de lo propuesto. La mayor parte de los autores intentan generalizar al hombre primitivo, pero lo que no toman en cuenta es dicho animal se desarrolló de distintas maneras, puesto que no todos los animales tuvieron las mismas condiciones del medio ambiente y de territorio. Por ejemplo, en Egipto se pudo hacer de la rueda un elemento útil, la cual no hubiese sido tan útil en América del Sur, y más si tenemos en cuenta que nuestras tierras poseen una espesura y contextura salvaje, lo cual podría ser llamado tierras tropicales. Algunos lugares que fueron mucho más espaciosos permitieron a sus habitantes desarrollar una serie de técnicas y conocimientos, ya fuera por mera necesidad, por azar o por regalo de Dios. Entretanto, otros lugares mucho más espesos en selvas, bosques y además rodeados de una gran cantidad de ríos y de recursos hídricos, hicieron que tales animales permanecieran mucho más apegados a la naturaleza, y que no trataran de modificar aquella tierra madre como hicieron otros pueblos. Simplemente se adaptaban a las condiciones que les ofreciera esta última. Sin embargo, lo que más forzó a dicho hombre primitivo a formar imaginarios individuales fue el principio de necesidad inherente a su propia y vital conservación, puesto que los primeros hombres suplían solamente sus necesidades más fundamentales. Quizás algunos de ellos permanecían más en las alturas, otros en lugares más bajos que los animales salvajes, como sería el caso de las cavernas subterráneas. Ahora, con relación a la temperatura de los diversos climas existentes y sus respectivos ambientes, se comenzaron a desarrollar sus cuerpos, y así sucesivamente. Uno de los pasos más acertados que pudo desarrollar el hombre primitivo fue el de hallar su propia conservación en manada, grupo o sociedad un tanto desordenada. Lo más probable es que en algún momento este animal se sintió acorralado y al borde de una gran extinción, por lo que tuvo que atacar mecánicamente en grupo o manda, pues se trataba de vivir o morir, de ser algo no ser nada, de preservar su especie o dejar desaparecer. Entonces, al observar que sus fuertes enemigos, grupo conformado por bestias feroces, cedían territorio, y que la carne de tales animales les servía de provisión, comenzaron a conformar grupos de ataque, pero de manera mecánica, no razonada ni imaginada. Como las manadas se hacían más y más grandes por la reproducción sexual instintiva y de placer fisiológico, sus enemigos o aquellos que antes les devoraban, fueron rápidamente sometidos por la multitud. Después, se comenzaron a atacar unos a otros, y como algunos grupos fueron mucho más fuertes y más sanguinarios, lograron alejar a los más débiles, los cuales por desgracia no habían desarrollado mejor sus cuerpos, y además cedían más fácil al ser asesinados y perseguidos, motivo por el cual el hombre primitivo se hizo bastante celoso con su territorio, y comenzó a abarcar mayores extensiones del mismo. ¿Y cómo aparecieron aquellos animales medianamente sociales, que borrosamente representaban a los líderes? De la siguiente manera pudo haber sucedido: como cada grupo de primitivos poseía algunos de los suyos, los cuales tenían buena condición física y no terminaban de atacar a su adversario hasta asesinarlo.
lograron sin ninguna finalidad atemorizar a los de su propio grupo, de tal modo que al experimentar repetidas veces que el instinto de conservación impulsaba a sus semejantes a huir o a emplearlos a favor suyo, fueron capaces de elevar el celo, el gusto, el olor, el tacto, el olfato y la vista a sensaciones de fuerza, seguridad instintiva, mayor placer de reproducción sexual y otras tantas cosas del mismo género. Una vez formadas estas facultades, cada experiencia les representaba un imaginario ilusorio, semejante a los sueños que con gran dificultad recordamos. La repetida experiencia permitió que algunos de ellos llevaran a cabo aquellas representaciones simbólicas una y otra vez. Y al sentir que dichas sensaciones también hacían actuar a los demás animales de la manada o de otras manadas, la intencionalidad se hizo mayor, y muchos de ellos formaron manadas con aquellos que ya habían experimentado sensaciones muy similares y acordes. Estos fueron los que se hicieron líderes sobre muchos, los demás los seguían a fin de conservarse. De esta manera fueron aprendiendo. Muchos de ellos, guiados por sus instintos, emigraban a otros territorios y a otras tierras, por lo que muchos les seguían. Así la gran cantidad de líderes se separaron unos de otros, llevando consigo varias manadas, que la mayoría de las veces les representaron muchos problemas, incluso la muerte. Y esto sin contar el episodio, o la parte en que estos líderes se mataban unos a otros, y esto de una manera audaz y atroz. Algunos primitivos débiles y que no podían contra aquellas manadas poderosas, también formaron sus propios grupos, haciéndose machos alfa, de otros grupos y así sucesivamente. Pues no solo los fuertes formaron sus primeras sociedades, los débiles también lo hicieron. Para lo anterior hubieron de pasar varios siglos antes que pudieran resistir el rigor de las estaciones, el frío y la intemperie. Pero la costumbre hizo de ellos animales mucho más fuertes, hábiles y mejor organizados. Como la intencionalidad se hizo cada vez más consciente, la multitud de las manadas que emigraron a otros territorios lo hicieron durante siglos. Por lo tanto, cuando la Tierra comenzó a modificarse a través de la separación de los continentes y a adoptar nuevas y diversas formas geográficas, las manadas no solo se separaron por los siglos, sino que también esta clase de fenómenos naturales los alejó miles y miles de kilómetros. Como consecuencia fue que lograron formar sus propias costumbres, técnicas, conocimientos e incluso una especie de sentimientos. Asimismo modificaron sus experiencias con relación a cada uno de los climas existentes en cada área de la Tierra que fue habitada por el hombre primitivo. Ya habíamos expresado anteriormente que el instinto social de la conservación impulsaba a sus semejantes a huir o a emplearlos a favor suyo. Este fue uno de los motivos que desarrolló gradualmente la jerarquía en cada una de las manadas. Como los climas, las condiciones del medio y otros tantos factores formaron al hombre primitivo de distinta manera, o su adaptación, algunas veces era lenta o rápida dependiendo de las clases de manada existentes. Así se gestaron distintas formas de mando, y de grado en grado, nació un dominio directo y otras veces indirecto, lo que dio paso a una pequeña distancia entre los líderes y sus seguidores. Distancia que acrecentó rápidamente los beneficios para unos y las desventajas para otros. ¿Quiénes se hicieron seguidores? Los que mayor necesidad tenían de andar en grupos grandes, fuertes y mejor organizados. Aquellos que veían en sus semejantes el dominio y el mando, y tal vez la figura de un animal superior y venerable, pues no debemos olvidar que el hombre primitivo estaba ligado a su naturaleza, y que cuando no podía expresarse a través de la voz, lo único que hacía era imitar hábilmente los sonidos de las aguas, de la tierra y de los cielos y por supuesto, de los animales, ya que estos últimos fueron su mayor influencia, pues el comportamiento de todos los seres vivos era el que más los impactaba. De esta manera en su memoria mecánica almacenaron un sinnúmero de sonidos, imitando incluso el sonido de las bestias feroces que los atacaban. Si un tigre o un oso articulaban, ellos lo hacían de la misma manera, y tal vez por la casualidad muchos animales feroces no los atacaron o simplemente huían al sentir una articulación gutural mucho más fuerte, pero similar a la suya. Hablar de las primeras armas que formaron, de las técnicas y de los conocimientos que desarrollaron, de sus creencias y otras cuestiones del mismo género, son materias arduas y que merecen ser llevadas a un buen término. Es asunto que solo se puede plasmar en muchos libros, y que además, no es el único propósito de esta obra. Ahora si comparamos al hombre primitivo con nosotros, podemos hallarle miles y miles de desventajas frente a nosotros, como también nosotros comparados con ellos, estaremos en desventaja. Ejemplo, nosotros necesitamos de muchos y múltiples instrumentos para realizar las cosas. Ellos no conocían más instrumento que las piedras y su cuerpo.
la fuerza y la agilidad de nuestro cuerpo es inferior comparada con la del hombre primitivo, ya que por necesidad debían desde la infancia ejercitarse en la fatiga misma, defendían sus vidas, desnudos y sin armas. Sus pies descalzos les permitían alcanzar largas distancias, en lazos de tiempo muy cortos, a diferencia de nosotros que aún los mismos zapatos, muchas veces nos causan daño. Al igual si trajéramos al animal primitivo a nuestra época, quedaría loco y confundido. Y si le fuese posible al menor descuido huiría y se internaría en las selvas. A diferencia de nosotros, que no duraríamos vivos determinada cantidad de horas en una selva espesa y cubierta por vastos bosques. El conocimiento, las técnicas, las creencias, etc. impulsaron la maquinaria de las necesidades. Por esa razón, mienten quienes dicen que la desigualdad nació de la ley natural, ya que errantes en las selvas, sin industria, sin palabra, sin domicilio, sin guerras y sin alianzas, sin ninguna necesidad de sus semejantes, como sin ningún deseo de hacerles mal y aún hasta sin conocer tal vez a ninguno individualmente, el hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones, y bastándose a sí mismo, no tenía más que los sentimientos y las luces propias a su estado, no sentía más que sus verdaderas necesidades, no observaba más que lo que creía de interés ver y su inteligencia no hacía mayores progresos que su vanidad. Si por casualidad hacía algún descubrimiento, podía con tanta menos facilidad comunicarlo cuanto que desconocía hasta sus propios hijos. El arte perecía con el inventor. No había educación ni progreso. Las generaciones se multiplicaban inútilmente partiendo todas del mismo punto. Los siglos transcurrían en toda la rudeza de las primeras edades. La especie había ya envejecido y el hombre permanecía siendo un niño. ¿Por qué entonces dicen que la desigualdad nació de la ley natural? Porque con esto solo intentan manipular hábilmente a los pueblos, haciéndoles ver que la misma naturaleza generó la desigualdad, cuando en realidad fue la convención de las leyes artificiales las que formaron una infinita desigualdad. Una vez, nuestros antiguos aprendieron la importancia de unirse para formar jerarquías. Crearon estatutos arbitrarios, injustos y criminales, tomando la figura de las creencias y otras tantas artimañas. Uno de esos estatutos criminales fue el declarar que la tierra era propiedad de un individuo o de unos pocos. Por ello, muchos se resistieron y fueron asesinados, otros aceptaron por conveniencia. Y la parte restante fue presionada a hacerlo. Quizás es el principio de una sociedad mucho más civil. ¿Acaso la tierra es propiedad de unos pocos? ¿O los frutos son dados por la naturaleza y ella misma los escritura a nombre de una gran minoría? Esta causa es social. Otra causa que fue producto de la necesidad y afectó la parte social, fue la rápida explosión demográfica, es decir, el rápido crecimiento de la población, lo cual multiplicó las dificultades y el trabajo. Así surgieron las primeras industrias, y tras ello, y escondido detrás de un velo, el principio del orgullo y la vanidad. Esto hizo que estos hombres ubicados en otro estadio evolutivo, se aferraran al dominio. Y como un ente que a unas veces no parece estar entre los vivientes o quizás más en ellos que en cualquier otro ser. Nació el rey de los males, del derramamiento de sangre, de la desigualdad, de la persecución, de la injusticia, al que todos quieren rendir culto, iniciando desde lo doméstico hasta la sociedad misma. Me refiero al poder. Ahora, ninguno debió tratar de apropiarse de las cosas de su vecino, no tanto porque no le pertenecían, sino porque no podría evitar exponerse a una ardiente lucha con la familia del invadido. Los estados en la actualidad ya poseen una gran cantidad de cabañas. Es decir, compañías, inversiones, fábricas, acciones, medios de producción y un gran catálogo de monopolios bien establecidos. Quien intente hacer frente a estas familias en la actualidad será víctima del dios poder. Con el tiempo se fundaron los pueblos unidos por los lazos de las costumbres y del carácter, por el género de vida y de alimentación, y por la influencia común del clima. De allí se desprendieron los bailes, las ceremonias, los ritos, etc. También, la ociosidad, las reflexiones, la vanidad, el orgullo y la peor de todas, la distinción. Esta hizo que nuestro exponente no mirara solo dentro de sí y para sí, sino que comenzó a fijarse hacia afuera, y cómo era que se proyectaba en sociedad. Así todos comenzaron a mirar a los demás y a querer ser mirados, a sentir estímulos de complacencia frente a una serie de situaciones. Así surgieron también los juicios de valor, de lo peor y lo mejor. El que mejor bailaba recibía la aprobación. El que no lo lograba, era al que consideraban el peor en su arte.
Entonces las columnas de la desigualdad y la elocuencia cimentaron al vicio. La elocuencia de aquellos tiempos era muy tierna aún, sin embargo, sirvió para engañar a los pueblos y llevarlos a las guerras, a las usurpaciones, etc. Como resultado de la ambición de sus jefes, de sus señores, de sus amos, de sus reyes, de sus presidentes, dos clases de castigos atemorizaron también: la vergüenza y la envidia. La felicidad se desvaneció y la inocencia se apartó a las moradas de Dios. La metalurgia y la agricultura fueron las artes que dieron paso a la mayor revolución en las técnicas. En siglos pasados fue la revolución industrial. Las maquinarias de carbón y las de vapor desarrollaron el capitalismo clásico reciente. Cuando supieron manipular el hierro, maquinaron la idea de utilizarlo para mutilar los miembros del cuerpo de sus enemigos, o dejarlo entrar con ira en el vientre de los mismos. Así crearon la simbología de la espada, aferrando el conocimiento de muchas cosas al valor de la guerra. Como cada quien en la medida de sus posibilidades se hizo dueño de algo, se estableció la propiedad privada. Como consecuencia se generaron una serie de convenciones a fin de establecer diversas leyes. Evidentemente las más beneficiosas serían entregadas a quien pudiera por ellas pagar. El mérito de la ley se hizo el patrimonio del más pudiente. Así las hicieron descender categóricamente. Desde el oligarca y burgués de aquellos tiempos, hasta el obrero y, quizás por casualidad, sobre el esclavo, el cual se hallaba desposeído de todo derecho. Cuando los patrimonios hubieron aumentado en gran número y extensión hasta el punto de cubrir toda la tierra, los unos no pudieron acrecentarlos sino a expensas de los otros, y los supernumerarios, que la debilidad o la insolencia habían impedido adquirir a su vez, convertidos en pobres sin haber perdido nada, pues aun cambiando todo el torno suyo, solo ellos no habían cambiado, así se vieron obligados a recibir o arrebatar su subsistencia de manos de los ricos, naciendo de aquí, según los distintos caracteres de unos y otros, la dominación y la servidumbre o la violencia y la rapiña. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.